Vale, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Fidelito, aquí les traigo un nuevo video. Esta vez terminando con la última parte de nuestra serie de la ofensiva soviética. Como ya sabemos, para este punto Alemania está muerta. Ya estamos en el 45. Así que vamos a ver cómo quedó el panorama a nivel mundial. Y vamos a hablar un poquito de la posguerra. Ya tengo esto enredado ahora. Bueno, primero que todo hay que mencionar las bajas que hubo en Europa, en especial las poblaciones eslava, que es en lo que esta serie ha estado explicando. Entre 25 millones y 50 millones de murieron, personas eslavas. Cuando me refiero a eslavas, es a toda la población, esperen que ahora tengo el Google Maps aquí, a toda la población rusa de Occidente, o sea, hasta por aquí, y la región de Ucrania, Polonia y toda esta zona, y los Balcanes. Toda esa es la población eslava a la que me refiero. Como ya saben, el grueso de esta población es rusa. Es la cifra más pequeña que hay. Bueno, hay otra aún más pequeña que es de 20 millones. Pero yo estoy poniendo este de 25 millones. Hay otra que es de 27 millones y otra que es de 50 millones. Y unas que llegan a subir hasta los 70 millones. ¿Por qué? Bueno, recuerden que los alemanes en su solución final mataban a mucha gente y luego los metían todos en fosas comunes que ya están perdidas. O sea, ya no se sabe dónde encontrarlas. Bueno, el Ejército Rojo castigó a todos los prisioneros alemanes que lograron conseguir, que fueron cerca de 10 millones prácticamente. Los castigaron con trabajos en Siberia. Eh, los castigos para los altos mandos eran las ejecuciones. Si fue un alto mando que no fue tan malo, pues le pueden dar una muerte honrosa con un paredón de fusilamiento. O si no era tan honrosa, la horca. Casi todos terminaron con horca. Para las tropas de las Wehrmacht fueron los trabajos en Siberia. 10 años después, muchos más o menos como los 10 años después de la guerra, o sea, en el 1955, es que volvieron a Alemania y vieron a sus familias. Bueno, los resultados para la Unión Soviética fueron 30 millones de soldados movilizados y en activo. Hasta que toda la región, que son los Balcanes y Alemania Oriental, tenía en total 30 millones de soldados, contando con Occidente, 30 millones de soldados soviéticos en activo y cerca de 20.000 tanques. Una auténtica locura, 20.000 tanques. Y si te preguntan si la industria soviética eso era demasiado, como puede pasar con otros países como Reino Unido, o España, o Francia, o la misma Alemania, teniendo tantas tropas en activo, o incluso Estados Unidos, que sí pueden mantener varias tropas en activo. Si se preguntan, la Unión Soviética no sufrió por esas unidades en activo, ya que su industria se había acostumbrado a ese esfuerzo de guerra. Una industria que se extendía por todo el Cáucaso, o el centro del país y parte del occidente. Y bueno, también tenía un poquito por todo el occidente. Así que prácticamente la industria soviética tenía para mantener toda esa cantidad de tropas. Ahora, el plan de la reconstrucción que ejecutó el gobierno soviético fue bastante simple y, ojo, muy concordante con sus políticas. La de mantener la cultura. Los soviéticos, hay varios barrios en Varsovia, en Polonia, en muchos lugares donde se conmemora a todas las unidades perdidas. Hablo de unidades, o sea, todos los soldados. No fue un monumento en honor a todos, no, sino una estatuilla para cada soldado. Un pequeño recordatorio para cada soldado es lo que casi se logró hacer principalmente en el territorio ruso, a pesar de que también se hizo en los países bálticos, donde actualmente esas estatuas se están perdiendo.
esos monumentos en honor a la victoria se pierden. No entré en eso ya, pero actualmente se están perdiendo. Pero también hay que recordar que a diferencia del el plan Marshall, que fue el que ejecutó Estados Unidos, donde empezaron a construir un montón de cosas nuevas, los soviéticos construyeron las edificaciones originarias, o sea, mantuvieron la cultura originaria de esos países, de los pueblos eslavos que estaban aquí. Es por eso una diferencia bastante útil que hay que hacer con eso. Que los rusos o los soviéticos hicieron eso. Y bueno, también hay que decir que las poblaciones en ese entonces de Polonia y la Yugoslavia que estaba formada, ahorita no, en el Google Maps no aparece, en su momento esas poblaciones, bueno, querían a los soviéticos y tenían un gran aprecio por esas ideas que venían desde Moscú. Ahora, ese fue prácticamente casi el panorama final de la guerra para Europa. Y en Asia pasó otro cuento, pero eso será para otro video. Uno de los últimos puntos de la posguerra, la reconstrucción soviética se dio en una velocidad, una asombrosa velocidad de que para 1947 el 90% de la industria de Europa Oriental ya estaba reconstruida. O sea, era un éxito que, bueno, en el caso del Gosplan se concretó en el 50, en 1950 y 1955. Algo también bastante sorprendente, pero más tardío. Y hablamos de el país prácticamente, que es la Unión Soviética, la que se llevó el grueso del ejército alemán consigo y la que se llevó con ellos todo el asalto, todo el embate y los recursos. Y bueno, la que se llevó también bastante los insultos de parte de los aliados. Ahora, en este escrito yo menciono el plan para eliminar a la URSS fracasa y se impone en el tablero. Cuando se concreta la batalla de Berlín, inicia oficialmente la Guerra Fría. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión. Cuando... Ya va, toco aquí. Por acá están las rutas que llevaban desde Estados Unidos, por aquí, hasta Suecia, pasando por acá, y también por Noruega, pasando por acá. Esas rutas tenían hierro norteamericano y ese mismo hierro fue el que Alemania usó para invadir Francia y Polonia, Austria y Checoslovaquia. Bueno, Checoslovaquia antes era un poquito más grande, Eslovaquia y Chequia. Pero bueno, aquí el Google más se pone. Y otra cosa, cuando el Führer, antes de que sea Führer, cuando estaba en su partido, el nacional alemán, recuerden que por problemas de las plataformas donde se ven estos videos no digo los nombres completos, por eso. A lo mejor pongo por allí un número, o bueno, tampoco lo puedo poner, así que bueno. Mucho del dinero que recibió el Führer, que ya saben que en ese momento era solo un partidista, ese dinero venía de Henry Ford. Muchas empresas americanas de aquí y también de Reino Unido y de Francia fueron las que le dieron recursos a los alemanes para empezar a construir un país. Bueno, de hecho, el cañón Flak se desarrolló en Suiza y así como hubo otros montones de equipo alemán que se desarrollaron en otros países, incluyendo la doctrina del Panzer se desarrolló en Rusia. De allí que los rusos también tuvieran una buena doctrina mecanizada. El punto también están otros eventos como cuando Alemania tenía el grueso de su ejército en Polonia y los franceses y los británicos también lo tenían aquí y no atacaron cuando Alemania no tenía su frontera defendida. Esto nos deja que ver también mucho de que el pacto del final de la Primera Guerra Mundial
al, el Tratado de Versalles imponía que Alemania no podía aumentar sus fronteras. Eran casi las mismas que existen ahorita. Están en el Google Maps. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Alemania se había metido, había tomado Austria, había tomado Checoslovaquia y de paso estaba tomando todo el mundo prácticamente. ¿Y qué pasa? Que nadie respondía. El pacto donde ponía que Alemania no podía hacer eso y que si lo hacía, Francia y Reino Unido lo iban a invadir. Nunca lo invadieron, concedieron demasiados permisos, algo muy cuestionable de países con una capacidad bélica mayor y sabiendo que ya se habían recuperado bastante de esa Primera Guerra Mundial. Otro ejemplo, cuando la Unión Soviética iba a apoyar a Checoslovaquia, ellos tenían un tratado con Francia. Entonces, no van a entrar en ese contexto. La Unión Soviética le mandó un mensaje al alto mando francés diciéndole que si atacaba a Alemania ellos iban a salvar a Checoslovaquia. Francia nunca respondió y en Checoslovaquia de paso la Convención de Múnich nunca los dejaron entrar, o sea que solo les dieron la información y la información era que los alemanes los iban a conquistar. También Checoslovaquia, ya a un punto donde Francia sabía que Francia no iba a hacer nada, se le vino y le dijo a la Unión Soviética que si necesitaba ayuda, ellos iban a entrar en torrente, solo si Checoslovaquia la pedía. Si Checoslovaquia pedía ayuda, la Unión Soviética iba a entrar en torrente y no solo ella, sino que iba a entrar toda la internacional de los trabajadores. La ICT creo que se llama. O sea que, bueno, también los partidos comunistas de Reino Unido. Además, esos mismos partidos que luego serán las fuerzas partisanas que combatirán contra los alemanes fueron los mismos que abogaron en sus países referentes por la paz. Principalmente Francia y Reino Unido. Mismos partidos que nunca fueron oídos. Prácticamente todo esto parece que tanto Estados Unidos como Reino Unido como Francia querían una Segunda Guerra Mundial con un objetivo: eliminar a la Unión Soviética, que se estaba imponiendo en el panorama mundial como una potencia masiva. Recordemos que los planes quinquenales están teniendo un éxito y un país de producción rural para salto industrial en un periodo tan corto de 10 años. Hizo casi la misma hazaña que Japón. Así que prácticamente es una teoría, pero es una teoría bastante concordante con que una persona que quiso hacer una operación por venganza. Y hay que recordar que el Führer, si bien hizo sus actividades con la solución final, hay que recordar que también fue un líder que levantó un país de la pobreza y le levantó la moral y hizo un montón de cosas. Obviamente con fondos bastante con fondos de dudosa procedencia, pero levantó al país. Pero bueno, si no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial, probablemente Alemania fuera más poderosa, fuera una potencia regional en Europa a un nivel masivo y estuviera bastante bien relacionada con la actual Rusia, pero ese momento del mundo no se dio. El resultado fue eso y se creó y dejaron un estado de la Unión Soviética más poderoso que lo que querían destruir. Especialmente de mi parte, esta es la teoría que yo dejo a vista, pero en los comentarios pongan qué teoría prefieren o qué historia cuentan con los inicios, con esto que se cree que sería el inicio de la Primera Guerra Mundial y la post Segunda Guerra Mundial. Disculpen, que es los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los eventos que les acabo de contar con esta teoría pasaron en preguerra. Así que bueno, espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, denle like y compartan el video. Chao, que tengan buen día.